¿Qué tal, amigos? Espero se encuentren bien. En esta oportunidad vamos a realizar una descripción general del hardware, del tipo de periféricos, los elementos físicos que forman parte de la programación con el lenguaje Arduino. Al mismo tiempo, también haremos una descripción general de los comandos generales que se requieren en el IDE de Arduino. Me refiero básicamente al software de Arduino. En otra oportunidad ya habíamos hecho alguna descripción general de estos comandos generales con los cuales se inicia un proceso de programación. Sin embargo, el día de hoy haremos alguna reiteración específica a la estructura de los dos principales componentes de la programación en el IDE o software de Arduino. Me refiero básicamente al void setup y al void loop. En esta oportunidad, entonces, lo que nosotros estaremos realizando es hacer una descripción general, les decía, de parte de los componentes que son el elemento físico que forma parte de la programación de Arduino. En esta primera etapa, lo que haremos será hacer alguna representación de la placa de desarrollo de Arduino Uno. Ya habíamos hablado en otra oportunidad acerca de las características muy generales de los tipos de placas Arduino Uno y que tienen una función diferenciada. Vamos, cada uno de ellos tiene una función un poco distinta a la del resto. Lo que nosotros vamos a utilizar mayoritariamente es la placa Arduino Uno. Esta placa Arduino Uno o placa de desarrollo que se utiliza para realizar o para ejecutar algunas órdenes que marcan la ejecución de algún movimiento o alguna función en particular en un componente el cual atiende a las funciones de programación. En este caso, la placa Arduino Uno, decíamos que originalmente se generó en Italia. Sin embargo, algunos otros desarrolladores tienen ya sus propias placas establecidas a partir o en función del software original y se consolidan como placas compatibles. En este caso, pues bueno, vamos a utilizar una placa italiana que tiene las características idóneas para ser ejecutado bajo el software de Arduino, el lenguaje de Arduino, y entonces hacemos alguna descripción general de este componente. Estamos hablando de básicamente la placa Arduino Uno, esta placa que tiene básicamente 13 pines digitales y al menos 5 pines análogos, los cuales reciben algunas órdenes en particular. Pueden emitir alguna orden o pueden recibir alguna información para ser procesada por el microcontrolador del mismo software y entonces en ese sentido ejecutar una serie de órdenes, una serie de procesamientos de información que pueden vincularse al movimiento de un objeto. En este caso puede ser pues el robot que tenemos aquí al frente, o ejecutar otra serie de acciones muy particulares, como la movilización de algún sensor, la movilización de algún motor, tanto los motores o servomotores que tienen movimientos más o menos limitados, como los motores de corriente continua que tienen un proceso de desarrollo o de rotación de 360 grados y que pues bueno, de alguna manera lo único que se puede controlar en estos motores es la velocidad, las revoluciones por minuto a los cuales giran estos componentes. Este es entonces el elemento que nosotros vamos a describir de manera muy precisa. Se trata de la placa Arduino Uno. Esta placa Arduino Uno, les decía, tiene 13 pines digitales que pueden emitir o recibir órdenes. Tiene además 5 pines análogos que pueden estar conectados a un motor o a un sensor y pueden estar recibiendo información de ese motor o de ese sensor o emitir corriente, básicamente. En este sentido, tiene también una dosificación de 5 voltios, trabaja a su vez con 5 voltios y tiene la capacidad de suministrar 5 voltios de potencia, de tal suerte que si nosotros queremos movilizar cualquier hardware o cualquier componente o cualquier periférico a partir de esta placa Arduino, lo que tendríamos que hacer entonces es suministrar algún tipo de componente que a su vez también funcione con 5 voltios de potencia. Tiene también 2 pines que se consolidan como pines de tierra. Los GND o grounds es la abreviatura de tierra en inglés, ground o GND.
todos los procesos que se encuadran en este proceso de la tarjeta Arduino se describen básicamente cuando Arduino ha sido programado. La placa Arduino 1 es programada a partir del ID de programación de Arduino. Se hace transcurrir la información a través de un cable y hacia el microcontrolador de la misma placa Arduino, y es el microcontrolador el que se encargará básicamente de suministrar esta información hacia donde sea necesario, para encender o apagar un LED, para encender o apagar un motor, para encender o apagar cualquier componente que nosotros estemos trabajando o manipulando en un momento determinado. Esta es entonces la placa de desarrollo Arduino, que tiene, pues bueno, una serie de procesos muy importantes que se consolidan en este sentido, y pues bueno, la placa está consolidada de esa manera. Otro componente importante que lo podemos concebir como parte del hardware o parte de los periféricos o los componentes físicos que son útiles o se requieren en el momento de ejecutar alguna orden de programación, indiscutiblemente es el protoboard. El protoboard o placa de conexión. Esta es una estructura que tiene un montón de ranuras u orificios en los cuales ingresan los cables, y a través de los cuales nosotros podemos hacer una serie de conexiones muy importantes en el momento de ejecutar alguna orden en particular de Arduino, y que al mismo tiempo permite la interconexión de un montón de estructuras, alrededor de Arduino. Esta placa o protoboard propiamente dicho, placa o protoboard, pues bueno, tiene una cantidad muy importante de orificios a través de los cuales se realizan las interconexiones. Nosotros vamos a realizar alguna prueba de esta placa o protoboard, en la cual pues estaremos estableciendo una serie de elementos muy importantes de interconexión a través de los denominados jumper, que describiremos en un instante. Los llamados jumpers o también son los cables a través de los cuales se ingresa la placa o protoboard que tenemos a la muestra en este momento, y que tiene dos hileras muy importantes de interconexión. La primera de ellas, que es las conexiones a la corriente, es propiamente la línea roja, y otra línea azul que son las interconexiones a tierra, el ground, los ground. Y de otra manera, entonces, nosotros estaremos estableciendo una serie de conexiones a través de los pines que se interconectan a su vez por la parte de abajo por medio de una laminilla, y que permiten entonces realizar un montón de conexiones. Esta es una forma de expandir las conexiones de los diferentes componentes electrónicos, ¿sí? Lo que nosotros estamos observando en esta estructura del robot, pues es propiamente en la parte de atrás y en la parte de enfrente los llamados protoboards. Estos son protoboards más pequeñitos que el que tenemos rotando en este momento, y pues que van a permitir una serie de interconexiones. Se expande la capacidad de conexiones de la placa de desarrollo de Arduino 1. ¿Por qué? Porque dijimos hace un instante, son solo 13 pines analógicos y 5 pines análogos. Un pin es un punto de conexión que se encuentran disponibles en la placa de desarrollo Arduino 1. Entonces, si nosotros interconectamos, electrificamos e interconectamos esos pines a través de cableado hacia las placas de desarrollo de protoboard, lo que estamos haciendo es incrementar el potencial o la capacidad de interconexiones que tenemos o que podemos ejecutar en un momento determinado a partir de la placa de Arduino. Este es entonces el otro componente, un componente físico a través del cual nosotros vamos a realizar una serie de conexiones a través de cableado, a través de los denominados jumper, hacia la placa de desarrollo Arduino 1.
Y pues otro de los componentes crucial e importante para realizar el proceso de ejecución de una orden de programación en Arduino Uno, indiscutiblemente son estas estructuras. Se trata básicamente de los jumper, se denominan como jumper DuPont, y podemos encontrarlos en cuatro formas básicas o combinaciones básicas. Aquellos que tienen una punta definida, una punta determinada, los entendemos en el lenguaje mexicano como punta macho, pero estos estructuras o cables, y la otra que sería la punta hembra. Las combinaciones que son posibles o que son factibles desde el mercado y que son utilizables además en un entorno ya de ejecución de una orden de programación son las entradas, los jumper plug y los jumper DuPont jack. Son jumpers DuPont. Jumper DuPont plug se refiere a la punta macho y puede haber dos puntas machos, a lo que le referimos nosotros jumper DuPont plug. Y otra orden u otra combinación de jumpers, los jumper DuPont jack. Plug o jack es el equivalente de decir macho o hembra, pero también existe otra combinación. Esa otra combinación es la plug jack, que es importante en el momento en el que nosotros establecemos alguna interconexión de alguna naturaleza, dependiendo de los requerimientos o de los materiales que se vayan a necesitar o lo que vayamos a interconectar. Vamos a utilizar entonces de pronto la conexión plug, la conexión jack o una combinación entre ambas, que es la combinación plug-jack. Otro elemento, el cuarto que les decía, la cuarta combinación, tiene que ver con los colores. Los colores, hay diferentes tipos de colores. Esto es para establecer un código de colores, y este código de colores, pues bueno, me permite que yo lleve una secuencia lógica y ordenada en el momento de conectar, sobre todo cuando tengo un montón de cables de diferente naturaleza, ¿verdad? Entonces los códigos de colores se establecen básicamente para que nosotros llevemos una secuenciación ordenada. Y también existen jumpers DuPont de diferentes longitudes. Hay longitudes mínimas, muy pequeñitas, hasta longitudes muy, muy extremas, 1 metro, 2 metros, dependiendo elementalmente de dónde ubiquemos nosotros a la placa de desarrollo Arduino y hacia dónde querramos que llegue esta. ¿Cómo es que se establecen las interconexiones? Si tenemos en este momento entonces un jumper plug, entonces ese jumper plug entra en el pin. El pin, decíamos, es un punto de conexión, y este pin a su vez será conectado para emitir una orden a un punto en particular de llegada, que puede ser otro periférico, un motor, un sensor, o a la placa al protoboard. Si nosotros conectamos esta estructura a un protoboard, tenemos entonces un circuito de interconexión. Para eso sirven estos componentes o estas estructuras. Estas son entonces las diferentes combinaciones que nosotros podemos generar, cuando tenemos las combinaciones distintas. Estos son entonces los componentes que nosotros estamos estableciendo para encuadrar una función en particular en un entorno de desarrollo de programación. Los jumpers DuPont son bien importantes. Vuelvo a repetir, existen jumpers DuPont con dos puntas macho, plug, o con dos puntas hembra, jack, o la combinación entre estas, que es la combinación plug-jack. Este es entonces el otro de los componentes físicos que es imprescindible, es bien importante en el momento de ejecutar una orden de programación. Otro componente que se puede entender como importante, tal vez no medular, pero sí como importante, es hardware propiamente dicho, o este componente físico o este periférico. Se trata básicamente de un servomotor. Entendiendo a un servomotor como aquella estructura que tiene propiamente un motor que rota, pero que no rota a 365 grados. Generalmente tiene instrucciones específicas para rotar a una posición diferente.
Lo ordinario es que estén ubicados los elementos que van a ser rotados a 0 grados, a 45 grados, a 90 grados, a 270 grados o a 180 grados o 270 grados. Estas son, pero específicamente 180, 90 y 45 y 0 grados. Estas son las posiciones dependiendo de lo que nosotros vayamos a establecer como una función o una orden básica de programación. El motor, una vez que llega a su posición, se para y ahí permanece de manera estática. Este es entonces el motor de el servomotor. Este servomotor, entonces, lo que establece es una serie de órdenes específicas particulares. Este es un microservo, así se le denomina como microservo, y se utiliza tradicionalmente en los movimientos de los sensores. En la parte de atrás tengo un sensor que mueve o rota a un evasor de obstáculos, y este es movilizado a través de un servomotor, o en este caso el brazo robótico que está acá atrás tiene una serie de servomotores que movilizan y hacen permanecer en una posición definida, estable, a estos componentes. Entonces, en el mundo de la robótica o en el mundo de la industria son muy utilizados los servomotores para diferentes acciones. Como lo estamos viendo en este momento en pantalla, esta es la estructura básica de un servomotor. Tiene 3 cables, un cable naranja, un cable azul, un cable naranja, un cable rojo y un cable marrón. Estos cables son los que se encargan de suministrar, uno de ellos, el cable rojo, suministrar básicamente corriente. El otro va conectado a tierra, y el cable de en medio, el cable naranja, es el encargado de recibir la información para ser movilizado directamente. La orden se emite desde la placa de desarrollo de Arduino y es el que le permitirá definir cuáles son los movimientos o los giros o las rotaciones específicas en un ángulo en particular que tendrán que ser ejecutados para la movilización de un elemento físico en el momento de ejecutar una orden de programación. Estos son entonces los diferentes componentes que nosotros tenemos establecidos. Es muy importante destacar a ustedes que no son los únicos componentes. Existe una cantidad extraordinaria de componentes periféricos que ejecutan un montón de órdenes en particular, desde termómetros o sensores de temperatura, sensores de presión, sensores de lluvia, sensores de humo, sensores de luz, sensores de movimiento, que pueden ser controlados a partir de la placa de desarrollo Arduino, suministrando los códigos en el ID, los códigos idóneos, de acuerdo a una estructura que le permite llevar una secuenciación lógica y ordenada del algoritmo específico, y que le define entonces una característica, un atributo en particular para ejecutar una orden de programación. Esta es entonces una semblanza muy general. Estos son los componentes que tradicionalmente se utilizan más dentro del desarrollo de una orden básica de Arduino cuando estamos aprendiendo el lenguaje de programación. Pero una vez que nosotros tenemos conjuntados una serie de elementos, pues bueno, podemos llegar a conformar la confección de algo como esto. Este es un robot sigue líneas. Tiene una serie de sensores que permiten definir el seguir una línea en particular, una línea negra, y que esa orden se emite directamente desde la placa de desarrollo Arduino a través de, y que le permite conectarse de manera síncrona con los motores que tenemos en la parte de abajo, que hacen movilizar a las ruedas. Y entonces lo que tenemos es una ejecución automatizada de un movimiento que va a permitir que este robot gire en particular de manera específica. Lo tenemos ya a la vista, este robot. Vean la confección del mismo. Ahí es donde se pueden observar los elementos básicos de los cuales está integrado el confeccionamiento de este robot. Estamos hablando elementalmente de
los dos protoboard. En primera instancia tenemos a la placa de desarrollo Arduino Uno, y los jumper, hay jumper DuPont, plug, jack o plug jack, según sean las necesidades del desarrollo de la programación que estemos ejecutando. Y además estaremos estableciendo otra serie de elementos muy importantes, que son elementos de madera y elementos de acrílico, los motores que hacen movilizar a las ruedas. Cada uno de los motores se le suministra una cantidad de 5 voltios. En caso de que algún componente que tiene que ser movilizado supere la cantidad de energía que necesita para poderse movilizar, la propia placa Arduino ya no lo podrá movilizar. Lo que hay que hacer es conectar una fuente alterna de corriente para que pueda ser movilizado este objeto o componente. Entonces, este es uno de los elementos finales o de los logros finales que nosotros podemos obtener a partir de la consolidación de la programación de Arduino. E incluso algunos de los motores o de los robots que están en la parte de atrás, los dos centrales, también son robots sigue líneas. Tenemos en la parte de la izquierda un robot evasor de obstáculos y sigue línea. Es dual en ese sentido, es autónomo y necesita una fuente alterna de energía, ya que tanto los dos motores como los sensores y el servomotor no pueden ser movilizados todos a un mismo tiempo solamente por la placa Arduino. Pueden tener pilas AA o AAA, o pueden tener un módulo de centro de carga para que se haga un funcionamiento o movimiento autónomo. Y en la parte de mi derecha tengo un brazo robotizado que también es dual, también tiene un sensor evasor de obstáculos y que también tiene un montón de servomotores y 4 motores en las ruedas. Es por 4. Es W por 4, esto quiere decir que tiene 4 ruedas. Estos no pueden ser movilizados por una simple conexión a la PC de los 5 voltios para que genere autonomía y pueda ser movilizado a través de Bluetooth por medio de un programa, un paquete de programación de Bluetooth, o la comunicación Bluetooth puede ser con un teléfono móvil. Entonces necesitamos un suministro mayor de energía o de corriente eléctrica que puede estar suministrando. Notamos entonces los dos motores amarillos que están en la parte de abajo, que a su vez movilizan a las ruedas, y en la parte frontal 5 sensores seguidores de línea, que van a tener una programación muy particular cada uno de ellos, y que van a permitir seguir una línea de manera autónoma. El resto pues es un componente de acrílico y los jumper que les estaba mencionando. En la parte de adelante tiene una rueda que simplemente en función del acelere o desacelere de alguna de las dos ruedas, izquierda o derecha, pues entonces también se moverá, pero no es autónoma. Esta simplemente tiene valeros. En el argot de la mecánica en México le denominan rueda loca, pero pues bueno, es una rueda sin autonomía. Es simplemente el hecho de que la aceleración o desaceleración de la rueda izquierda o derecha le está permitiendo girar a todo el cuerpo del robot hacia un extremo o hacia otro extremo. Estos son algunos de los componentes básicos que estamos haciendo, de los cuales estamos haciendo la descripción, y que son útiles para que ustedes tengan una información de cuáles son los elementos físicos con los cuales vamos a trabajar las diferentes programaciones y con la gradualidad de estas, ¿verdad? Comenzaremos con una programación pues más sencilla hasta llegar a la consolidación de la programación con este robot sigue líneas u otro tipo de robots que nosotros tengamos en puerta, consolidar y construir. Entonces, esta es la consolidación de un proyecto culminado, un proyecto terminado, que estaremos en capacidad o en potencial de poder ejecutar. Pues nuevamente nos encontramos en el entorno del software de Arduino, el IDE de Arduino, y pues estas son las características que habíamos presentado anteriormente respecto a el software que está realizado, específicamente desarrollado para establecer las declaraciones o estamentos de los códigos de programación del lenguaje Arduino.
Lo que podemos observar en primera instancia son las características del sketch. Estas características agregadas en la etiqueta. En la etiqueta que se agrega de manera automatizada con un nombre en particular. Una vez que yo procedo a verificar que el código de Arduino está adecuadamente establecido, entonces ya cuando se compila puedo asignar un nombre en particular a esa etiqueta. Por lo pronto estaremos estableciendo un sketch de Arduino. Lo primero que puedo observar en esta estructura corresponde a dos funciones muy importantes. La primera de ellas, que subrayo en color amarillo y que es la del void setup. Esta es la primera estructura que yo observo del software de Arduino. La segunda es el que corresponde al void loop. Son estas dos funciones que forman parte de la estructura del componente de programación del software, del IDE, del lenguaje de Arduino, y con los cuales, pues bueno, nosotros vamos a iniciar. Una característica es que cuando yo abro el software de Arduino, pues estas estructuras ya se encuentran establecidas de manera predefinida, predeterminada, están escritas. Pero ¿qué sucedería si yo pretendo escribirlas por mi cuenta? Pues simplemente con el teclado de la computadora procedo a redactar estos estamentos o declaraciones. Setup. Esta es entonces la característica con la cual inicia toda programación en Arduino, con el void setup. Lo que hago posteriormente es abrir paréntesis y cerrar paréntesis. Después de un espacio es que yo abro una llave y cierro una llave. Todas las declaraciones, tanto en el void setup como en el void loop, deben quedar establecidas entre la llave abierta y la llave cerrada. Lo que voy a hacer en consecuencia es ubicarme entre las dos llaves, y lo que voy a hacer acto seguido es 2 enter. Todo lo que yo escriba de programación, tanto los estamentos, declaraciones y de la sintaxis del lenguaje de programación de Arduino, tendrá que estar establecido entre la llave abierta y la llave cerrada. Si por algún motivo a mí se me olvida cerrar la llave, entonces voy a tener dificultades en el momento de que sea asimilado, ¿verdad? De que sea aceptado como un valor real o correcto este tipo de sintaxis de declaración. Bien, entonces, ¿qué es el void setup? Void significa vacío y setup significa que es una configuración vacía. Lo define entonces el paréntesis abierto y el paréntesis cerrado como una configuración vacía. Pero ¿qué hay propiamente dicho establecido en el void setup? Aquí es donde por única ocasión, solamente una vez se hace este procedimiento, se hacen las declaraciones o estamentos de aquellos componentes que voy a utilizar. O, por otro lado, si en un momento determinado yo necesito establecer alguno de los pines de la tarjeta Arduino, ya definimos hace un instante que un pin es un punto de conexión y que hay 13 puntos de conexión digitales en la tarjeta Arduino y 5 puntos de conexión análogos también en esta tarjeta Arduino. Cuando yo trato de definir si esos puntos de conexión son entradas o son salidas de información, me están ingresando información de alguna medición hacia el microcontrolador de la tarjeta Arduino, o si va a salir algún dato en particular o encender o apagar un sensor, un LED, un foco, un motor o cualquier otro componente, pues tendrá que ser emitido a través de estos puntos de conexión denominados pines, de tal manera que en este segmento del void setup, a manera de pin mode, es que yo voy a definir cómo es que estableceré las conexiones entre los diferentes pines y los periféricos que van a ejecutar las órdenes de programación. Al mismo tiempo, entonces también declararé qué tipo de materiales son los que voy a utilizar, sobre todo aquellos que por la naturaleza del mismo
tienen algún tipo de clave específica de programación que tienen que ser autorizados por el mismo programa. Para que el programa reconozca algunos componentes tales como una pantalla de cristal líquido, es bien importante que entonces yo busque dentro de ese segmento el componente de código que me va a permitir que se reconozca esa parte física que va a ser ejecutada o que va a ser puesta en marcha a partir de una orden de programación. Entonces todo ello va declarado en el void setup, pero se declara una sola ocasión. En lo que nosotros tenemos de manera predefinida cuando abrimos el software de Arduino, es una nota. Aquí hay una nota de texto. El lenguaje de programación que tiene características muy específicas, tanto de letras, símbolos y números. Entonces, bueno, tienen una característica en particular. Y otra forma de expresar algún mensaje es a través del lenguaje que nosotros utilizamos de manera cotidiana. De tal manera que es válido que cuando yo estoy aprendiendo a utilizar el lenguaje de programación de Arduino, se hagan notas aclaratorias que me van a permitir el establecer de manera permanente el qué es o para qué sirve determinado componente. Y esto se hace poniendo una doble diagonal. Entonces procedemos a poner una doble diagonal, precedida de un espacio, y decimos que es aquí donde se declaran las funciones de la tarjeta Arduino u otra cosa que sea necesaria que nosotros dejemos declarada en este segmento. Lo que voy a hacer es ubicarme al inicio de este componente y lo voy a recorrer hacia la derecha. ¿Qué otras cosas van declaradas aquí? Pues bueno, los materiales que voy a usar. Vuelvo a repetir, si tengo una pantalla de cristal líquido, entonces necesito un código para que Arduino me reconozca a la pantalla de cristal líquido, de tal manera que podría ser en el void setup donde estaría declarada ese segmento, ¿verdad? Entonces para eso sirve el void setup, declarar o hacer estamentos sobre el tipo de organización que yo tengo en el segmento de Arduino, o para establecer una serie de componentes que me van a permitir el identificar qué tipo de periféricos físicos son los que voy a utilizar en ese momento y que me pueda activar a esos componentes físicos. Otro elemento muy importante que redacto en la parte de abajo es el void loop. Este void loop. De igual manera, abro paréntesis, cierro paréntesis, dejo un espacio, abro llave, cierro llave, me voy a ubicar entre las dos llaves y voy a hacer un espacio, voy a dar 1, 2, 3, enter. Y es aquí dentro donde yo voy a hacer otro tipo de estamentos o declaraciones. La sintaxis del código de programación de los elementos que forman parte del void loop, propiamente dichos. Void, vacío, loop, hace referencia a un rizo si es cabello. Entonces me diría que es algo que, como un ciclo, inicia en un punto determinado y vuelva a comenzar, a terminar e iniciar en ese mismo punto. Entonces, pues bueno, estoy hablando de un bucle dirigido a la palabra bucle hacia programación. Es algo que se reinicia de manera infinita, de manera consecutiva. Todas las declaraciones de aquellos componentes que voy a activar o desactivar de manera permanente en ciclos consecutivos de acuerdo a la definición de los tiempos de los cuales yo declare dentro de estos estamentos, de acuerdo a los códigos de programación, de acuerdo a la sintaxis propia del ID del programa del software de Arduino, pues entonces me activará o desactivará un LED, una luz, un motor, un sensor o toda una serie de componentes que yo esté declarando. ¿Qué tan largo va a ser el void loop? Generalmente es la parte más larga y será tan largo o tan corta de acuerdo al paquete de programación que yo tenga preestablecido en este momento, y me va a definir entonces
una serie de características importantes que forman parte de este paquete de programación. Si es un componente sencillo, entonces haré un while loop cortito. Si es un componente que tiene muchas implicaciones con muchos sensores, con muchas LEDs, con muchas funciones predefinidas, entonces el while loop también será largo. Esta secuencia tanto del void setup como del while loop hacen que estructuras físicas puedan ser activadas de inmediato o desactivadas según sea el caso. Nosotros no vamos a iniciar de manera inmediata con las conexiones de los componentes del circuito electrónico de inmediato. Lo que vamos a hacer es utilizar el simulador de Tinkercad, como el que aparece en la parte superior de la pantalla. Tinkercad es un simulador donde vamos a ejecutar de manera simulada las conexiones de cableado. Una vez que nosotros estemos familiarizados con esas conexiones de cableado, entonces procederemos ya al establecimiento, a la carga del paquete de programación hacia el microcontrolador de la tarjeta Arduino, y por consecuencia entonces estableceremos todas las conexiones eléctricas o electrónicas a través del cableado y sensores y demás componentes para poder establecer la ejecución física de una orden o estamentos de paquete de programación hacia un componente físico. Activar o desactivar una cámara remota, activar o desactivar una luz, un LED, activar o desactivar la apertura de una puerta, automatizar una serie de componentes que de naturaleza ordinaria no tienen la facultad de ser automatizados. Entonces este paquete de programación es muy amplio, es muy extenso, tiene una aplicabilidad muy extensa en el entorno de la industria, en el entorno académico, en el entorno de la agricultura, en el entorno de la química, la biología, en el entorno de la medicina, ya que hay componentes robotizados que suplen a los componentes biológicos. Entonces se auxilia mucha de la estructura que tiene que ver con el paquete de programación, se auxilia de estos elementos para poder establecer las combinaciones suplir algunos elementos biológicos que no forman parte de manera ordinaria de un humano, pero que si bien no son elementos biológicos, le hacen tener una vida más llevadera. Son estos entonces los elementos y componentes que forman parte de los estamentos del while loop. Aquí voy a establecer una nota aclaratoria, doy diagonal, 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 y entonces vamos a escribir que en esta parte se asignan los estamentos o las declaraciones, los estamentos en bucle. Son todos aquellos en bucle. Aquí me faltó un espacio. Todos aquellos componentes que se otorgan de manera automatizada en un componente ordinario de programación. Entonces, bueno, void setup, para redondear, una sola ocasión se declaran aquí, y en el while loop se estará haciendo una consecutiva ejecución de una serie de acciones que van a permitir que el programa, el paquete de programación de Arduino pueda controlar y ejecutar una serie de acciones con componentes físicos. Pues bien, amigos, esta ha sido la argumentación o la sustentación de los componentes físicos que son elementales, que son importantes para ejecutar una orden de programación con el lenguaje Arduino, iniciando, les decíamos, con la descripción de la importancia de la propia tarjeta Arduino Uno y algunos otros componentes físicos que son contundentes para poder realizar este tipo de programación. Y por otro lado, pues bueno, tenemos también ya el paquete de programación de Arduino Uno a través del software de programación, y que en un momento determinado no iniciaremos directamente con las conexiones físicas. Vamos a realizar algunas aproximaciones al entorno virtualizado a través de un simulador. El simulador de Tinkercad es el que vamos a utilizar una vez que nosotros nos familiaricemos con la
utilización de este tipo de lenguaje de programación, estaremos entonces en condiciones de poder ir ahora sí a las conexiones físicas para ejecutar una orden precisa de programación dosificada a través de o dada a través de la tarjeta Arduino Uno y directamente hacia el microcontrolador, que es quien establecerá las órdenes específicas para movilizar algún componente de cualquier naturaleza. Les decía, puede ser un motor de corriente continua, puede ser un sensor, puede ser una pantalla LED, puede ser un tablero de números, puede ser un sensor evasor de obstáculos, puede ser un sensor de seguidor de líneas, pueden ser una serie de LEDs, puede ser una serie de componentes, tantos como existen en el mercado, tantos como formen parte de nuestra imaginación. Esa es la amplitud de la aplicación que tiene este lenguaje Arduino. Yo les había dicho en alguna otra misión que este tipo de lenguaje, el de programación de Arduino, es muy difundido a nivel mundial. Creo yo es uno de los principales lenguajes de programación que se utilizan alrededor del mundo, tanto en escuelas de nivel básico, de nivel medio o de nivel superior en todo el mundo. Es utilizado este tipo de programación para acercar a los estudiantes a un entorno de programación, y entonces es por ello que nosotros hemos decidido utilizar este tipo de lenguaje de programación, porque es muy versátil, es fácil además y tiene una aplicabilidad muy amplia, muy vasta, que nos va a permitir entonces que cuando nosotros lleguemos a un estatus de programación ya de nivel más avanzado, tengamos los elementos básicos para poder establecer órdenes de programación. Sin más por el momento, entonces me despido y hasta pronto.